Scaloni y los últimos 45 minutos vamos a hablar de Rosas con Julia Rosenberg. ¡Dale! ¿Cómo andas, Julita? Porque mañana es efeméride. Sí, feriado. claro, por supuesto. Claro. Mañana 20 de noviembre, Día de la Exacto. Soberanía Nacional. Exactamente. Yo estoy bien, ¿vos? Yo estoy bien. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Yo tengo sueño también. Yo no. Ah, qué bien. Dormí bien. Qué Me tomé bien. un cafecito igual, pero... Ah, bueno, bien. Bien. Sí, me costó muchísimo esta columna. ¿Por qué, Julita? Y porque Rosas Es inabarcable. es inabarcable y a la vez diría, es de las figuras de nuestra historia sobre las que más se ha escrito, ¿no? En Más- detrimento de él. Y a favor de algunos también, Ok. ¿no? Como mucho amor y mucho odio. Y además hace mucho tiempo que existió Rosas, entonces, porque uno podría decir Eva Perón, también muchísimo escrito, pero bueno, Rosas se murió en 1877. Desde ahí en adelante tenemos cantidad de cosas escritas. Y además... Es algo así como la única figura controvertida de primera mitad del siglo XIX sería, ¿no? Sí, en realidad... Porque en tenés- general ese panteón de próceres de esa Sí. época es como, bueno, ya son indiscutidos. Sí, lo que sí tenés es una cantidad de caudillos muy importantes que empiezan a emerger y ahí tenés de todo. Tenés a Bustos, Sí. tenés a Estanislao López, tenés a López Jordán. O sea, ahí es como... ¿no? Paz, el general Paz, ¿no? Recontra unitario, pero un militar impresionante. No, hay mucho. Lo que pasa es que Rosas, bueno, logra una hegemonía que no logra ningún otro, ¿no? Pero coincide Sí. lo que dice Mati, que no adquiere el estatus Villiquen No. de prócer querido Sin por dudas. todos. No, y a la vez es una persona que no deja indiferente a nadie. Por amor o por odio, por criticar esto, por criticar lo otro. O sea, hay algo donde Rosas te posiciona de alguna manera, ¿no? Es imposible ser indiferente ante Rosas. Algunos le decían tirano, otros que fue el defensor de la soberanía, otros van a decir que prolongó el predominio porteño por sobre el interior, ¿no? Diferentes formas de entenderlo. Salvo la indiferencia, existen un montón de posturas respecto a Rosas. Y bueno, eso es también lo que lo hace difícil acercarse a él, ¿no? Incluso diría, si esta columna sigue el año que viene, deberíamos hacer una columna... ¿Cómo? si no ¿Cómo? sigue, me Si mato. sigue, si no ¿Cómo sigue, esta si no columna sigue, renuncio. ¿Pero que se terminó la ¿Qué es historia? esta psicopateada que ¿Ya vimos acabas de toda la hacer? historia? Bueno, si el año que viene seguimos juntos, vemos, ¿no? Pero Bueno, nos estamos todavía yendo sí. ahora a Colonia, el fin de Julita. Habría que hacer una columna sobre la sobrevida de Rosas, porque la importancia que tiene Rosas en la cultura y en la historia argentina, incluso después de su muerte, es importantísima, ¿no? Hemos hablado de la lectura que se hace del peronismo asociándolo a la segunda tiranía. Nos clavó la de cuando no esté me van a extrañar. Fatal, o sea, y No van a sigue cambiar. aparte, ¿viste? O- Se ríe y sigue. ¿Cómo que si no sigue? Me mato, Julita, me mato. Dios mío. Sigamos. Dale, sigamos. Bueno, y esto se le suma la complejidad además que es una vida larguísima. Es un tipo que vivió 84 años, muy inusual para la época, vidas tan largas, ¿no? 84 años, nació en 1793, muere en 1877 y además una vida política muy larga. Pensemos que Rosas tiene relevancia pública de los 20, la década de los 20, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, gobierna hasta 1852, son 30 años de vida política intensa. Y un exilio muy largo, ¿no? Exactamente, Porque él se va en el 25 52, ¿se va? Él se va en el 52, O sea, está exactamente. 25 años Sí. viviendo siempre en Inglaterra. Siempre en Inglaterra, en ese sentido, hay algo parecido a lo de San Martín. Claro. ¿No? Que también pasa 20, si no me equivoco, 24, 26 años en el exilio europeo. Sí. ¿No? Hay algo de esas vidas que también van a correr en paralelo. De hecho, lo vamos a mencionar, ya lo hemos mencionado de todas maneras, un vínculo que van a trazar San Martín, a través de correspondencia San Martín y Rosas, nada más ni nada menos que entregándole el sable. Bien. ¿No? Hay una palabra que me interesa que propongamos como clave de lectura de esta columna, que es la palabra enigma, para pensar a Rosas. Rosas carga con enigmas, que vamos a tratar de pensar y de develar. La palabra enigma se la atribuimos a Domingo Faustino Sarmiento, que es de esas enemistades políticas bellísimas de la historia argentina. Sí. Ya quisiéramos tener enemistades tan potentes y uno un poco se mide por su enemigo, ¿no? Por su adversario. Totalmente. Sarmiento eligió a Rosas, Rosas tuvo otros, además de Sarmiento, pero bueno, hay que se jugó y mucho, ¿no? Pero Sarmiento sí adquirió el estatus Villiquen de prócer Sin dudas. indiscutido. Sí, cada vez más discutido, pero sí, es el padre de la escuela, nada más ni nada menos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el gran enigma con Rosas? No, muchos de sus enemigos, que tuvo muy importantes, que además escribieron mucha historia, van a decir, el gran enigma es quién es Rosas, qué fue Rosas, qué fue su gobierno, pero sobre todo, cómo hizo Rosas para finalmente lograr un orden, lograr la estabilidad. Como sabemos, desde la Revolución de 1810 hasta que llega Rosas, se suceden gobiernos inestables de 1, 2, 3 años como muchísimo, pero nadie logra consolidar un orden después de la Revolución. El primero en lograrlo va a ser Rosas, efectivamente, y entonces el gran enigma es cómo hizo para lograr esto que no pudo nadie en 20 años. Vamos a tratar de pensar un poco eso, cómo hizo Rosas para lograr ese orden.
Rosas tiene 2 gobernaciones, vamos a poner años, 1829, 1832 la primera, cortita, de 3 años. La segunda, 1835, 1852, 17 años. Bien. Importantes. Vamos a ir a la primera imagen para empezar a hablar de la primera gobernación. Sí, está bien, esta está buenísima. Este es un retrato del año 35, cuando comienza la segunda gobernación. Tenemos, como nos pasaba con San Martín, ¿no? Caras que no están tan estabilizadas de Rosas, Total, ¿no? Bien sí. diferentes. Medio como filtros de la época. Exactamente. Sí, sí, sí. El autor es Descalzi, que después a los 5 años va a ser el otro retrato de Rosas más conocido. Pero me interesa que prestemos atención a la medalla, el uniforme militar. En un cachito vamos a contar de qué es esa medalla, por qué es tan importante esa medalla, que tiene que ver con una campaña que va a hacer Rosas al sur de nuestro país. Vamos a poner la otra imagen, si se puede ahora, que tiene que ver con Dorrego y que explica un poco el comienzo de la primera gobernación de Rosas. ¿Qué es esta imagen? Esta imagen es el funeral de Manuel Dorrego. Bien. Funeral de Manuel Dorrego. Perdón por la pregunta ignorante que te voy a hacer. A ver, ¿Esa es la Catedral de Buenos Aires? exactamente. Bien. Sí. Menos mal, ¿no? No, idiota, es en Berlín. Menos mal. Si todos sabemos que lo fusilaron en Berlín. El fusilamiento de Dorrego tiene todo que ver con el inicio de la gobernación de Juan Manuel de Rosas. Ahora vamos a explicar bien por qué. Pero antes de ir a la primera gobernación, quería dar algunos datitos que explican la vida previa de Juan Manuel de Rosas, que tiene una vida larga. Dijimos, nace en 1793, es decir, que ya tiene más de 30 años para este momento. A Juan Manuel de Rosas, este dato a mí me encanta, nace en una familia con cierta buena condición, tampoco de las más pudientes, pero la familia tiene una madre, un carácter muy fuerte, Agustina, tremendo carácter, sobre todo es la que manda en la casa. Le otorgan como una función familiar que era atender una tienda, que trabaja en una tienda para después poder administrar las estancias. A Rosas no le gusta nada este lugar que le proponen siendo muy jovencito, y entonces cuentan que Rosas deja una nota y se va de la casa y no vuelve. ¿Qué dice la nota que deja Rosas? Dice: dejo todo lo que no es mío. Firma Juan Manuel de Rosas, pero ¿qué hace? ¿Eso solo? Eso solo. Pero ¿qué hace con la firma Rosas, Juan Manuel de Rosas? El verdadero apellido de Rosas, no sé si hay alguna cámara Sí, que es con pueda enfocar Z. esto, es Rosas con Z. El apellido del padre era Rosas con Z. ¿Qué hace Rosas? Firma Rosas con S. Mirá. Y a partir de entonces va a ser Rosas con S. Mira. ¿Qué me interesa esto? Que capaz lo estoy exagerando un poco a propósito, pero es esta marca de reconocer un legado, reconocerse parte de una tradición, pero a la vez proponer una transformación y hacer algo nuevo, ¿no? Imponer un sello nuevo en esa tradición y generar algo nuevo. Yo creo que acá hay una clave de lectura para entender lo que va a ser Rosas. Segundo datito que me interesa marcar, 1813 se casa con Encarnación Escurra, un matrimonio un poco extraño porque se llevaban solo 2 años y para la época siempre los hombres se casaban con mujeres mucho más pequeñas. La mamá no le gusta, Agustina no quiere saber nada con Encarnación. ¿Por qué? Desobedece. No, era una mujer que tenía No le sus gustaba, le temitas, caía claro, mal. y Encarnación era otra. Entonces Otra. ahí había como un choquecito de caracteres importante. Bien. Tienen 2 hijos, Juan y Manuelita, una tercera que va a fallecer, pero adoptan un cuarto que se llama Pedro Pablo Rosas y Belgrano. ¿Por qué? Porque adoptan a Pedro y Pablo, que había sido hijo de la hermana de Encarnación, María. Este es el momento LAM de la columna. Sí, 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 yo estoy... La hermana de Encarnación, María Josefa, con Manuel Belgrano. Tienen un hijo medio clandestino, medio que no se puede saber. La hermana de Encarnación Sí, Sí. tiene un hijo con Manuel Belgrano. Manuel Belgrano. Exactamente. No Y blanqueado. No No blanqueado. blanqueado, medio que Belgrano la deja a su suerte con la criatura. Claro. Mira. Y entonces Juan Mira Manuel Belgrano. y Manuel. Encarnación le dicen, venga Venga. para acá. Y el tipo se va a llamar Pedro Pablo Rosas y Belgrano. ¿no? Como- ¿Y qué fue ese capo? ¿Qué hizo? Impresionante. no, bueno, nombre. un militar político Una muy carga importante. gigante. Tremendo. Por ahí quería ser bailarín. No se le dio. No se le dio. Lo importante es que con este gesto que va a tener Rosas de me desprendo de mi familia, va a abonar todo el tiempo a la imagen de un hombre que se hizo a sí mismo. Y de hecho va a formar una sociedad con el hermano de Dorrego y otras personas donde van a empezar a comprar, va a ser el Rosas estanciero. Va a comprar una estancia en Los Cerrillos, va a empezar con todo el tema de la ganadería, todo lo que es la exportación saladera, ¿no? Se va a dedicar mucho a eso y se va a hacer un hombre de campo, ¿no? Va a ir construyendo de a poco su riqueza y eso le va a dar una importancia. A ver, voy a decir esto, lo que va a ver Rosas como estanciero en la década del 20 es la necesidad de volver a un orden.
Después de la revolución, el mundo rural había quedado hiper agitado, hiper revuelto. Que hay malones de acá, que hay malones de allá, que es imposible conseguir mano de obra, porque está todo esfervorizado. Lo que dice Rosas es, necesitamos volver a un orden. ¿Contra qué? La anarquía, se decía en la época. ¿Qué era la anarquía? La desobediencia a todo tipo de autoridad. No hay autoridad, no hay orden en la campaña. Rosas va a decir, tenemos que lograr esto. ¿Cómo va? Por eso el famoso libro que recuerdo que acá lo citó Mayra Arena, Las instrucciones a los mayordomos, ¿no? Que él publica en 1819 como una cosa de cómo hacer para que en la estancia haya algo de orden, que los trabajadores obedezcan, que se pueda trabajar, ¿no? Básicamente, a tantos años de guerra lo que no había permitido era producir en el país, ¿no? Entonces Rosas está preocupado porque el país pueda volver a producir. Ordenar. Ordenar, un nuevo orden. A la vez, no va a hacer esto solamente como estanciero, sino se va a poner rápidamente como jefe de milicias. No sé si se acuerdan que habíamos dicho que después de las invasiones inglesas, después de la Revolución de Mayo, lo que empieza a pasar es que hay una politización muy grande de las masas y una militarización muy grande de las masas. Porque esa politización es ciudadanos en armas, ¿no? Lo que va a hacer Rosas como jefe de milicias es buscar la adhesión de las masas rurales. Bien. ¿No? Una especie de caudillo ya de las masas rurales muy temprano, en los 20. Lo que me interesa decir entonces es que en los 20 Rosas es una persona ya con un conocimiento de la realidad social y productiva de la provincia de Buenos Aires muy importante. Te hago una pregunta. Sí, obvio. ¿En qué zona de la provincia de Buenos Aires nos tenemos que ubicar más o menos, Julita? Y él, sobre todo, a ver, el sur de la provincia de Buenos Aires, el río Salado, pero bueno, va a ir ampliando la frontera a partir de lo que vamos a ver ahora, Ok. ¿no? Pero sobre todo su predominio es el sur. Después va a ir ligándose a otros sectores, pero sobre todo lo suyo es el sur. Me interesa que veamos un cuadro de Monbocín, con esto que estamos diciendo, del Rosas de Campo, ¿no? Estanciero, pero también cercano a los gauchos. Bien. Es este Rosa de los 20 que ya empieza Hacer el Rosas que conocemos de Jeta, digamos. Exactamente, pero a la vez no tiene el uniforme militar, ¿no? Claro. Como esta especie de multifacético, un Rosas multifacético, ¿no? Que va construyendo de a poco un poder. Lo digo rápido para no detenernos demasiado en esto. Después de la experiencia de los gobiernos rivadavianos de la década del 20, unitarios, en 1826-27 gana el Partido Federal con Manuel Dorrego a la cabeza como gobernador, ¿no? Gobernador, Partido Federal, Cuando decís gana, ¿a qué te referís? elecciones. Elecciones distintas a las que conocemos en la actualidad, pero gana elecciones finalmente, ¿no? Manuel Dorrego, que se lo conoce como el padre de los pobres, ¿no? Muy popular entre las clases bajas. ¿Qué pasa inmediatamente? Dorrego llega a gobernar un año y pico. ¿Por qué? Porque Lavalle, que está volviendo de la guerra del Brasil, otro día hablaremos de eso, unitario Lavalle, estamos ya en las guerras civiles, ¿no? Unitarios contra federales, da diríamos hoy un golpe de Estado, lo derroca a Dorrego, se hace llamar él mismo gobernador e inmediatamente decide fusilamiento de Dorrego, ¿no? 13 de diciembre de 1828 se fusila a Dorrego. Es importantísimo el fusilamiento de Dorrego. ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué es importante? Porque, Es lo a que ver, impidió que vuelva a San Martín. ¿cómo? Claro, exactamente. claro. Al mismo momento San Martín está volviendo, ve que lo fusilaron a Dorrego y dice... Visto en el "Bye". capítulo anterior. Exactamente. ¿Dónde fue en Silvestre? ¿Cómo? ¿Dónde fue ¿Qué cosa? que lo fusilaron? En Navarro. Ah, era el otro. En perdón, Navarro. sí. A ver, ¿por qué es importante? Digo, porque hasta ese momento había habido mucha violencia. Era un chiste. No, Ok, Julita, me lo dejá, comí, dejá. perdón. Me llama la Perdón. atención que lo retuviste. Porque lo veo reírse a él. El otro. Perdón, estoy muy metida en lo mío. Bien, ¿por qué decís que fue tan importante el fusilamiento claro, de porque Dorrego? veníamos diciendo, ¿no? 1810, las invasiones inglesas, comenzó la disputa política, fuerte disputa política en nuestras tierras. Ahora, siempre el enemigo al que había que matar era un otro de afuera. Bien, bien. Un godo, un español, un realista, un inglés, lo que sea, pero un otro. Es de los primeros fusilamientos que se dan por cuestiones internas, ¿no? Y se mata nada más ni nada menos que al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Claro. de los más populares de la historia argentina. Casi como el punto más alto de esta inestabilidad de la que hablábamos. Pregunta, Sí. ¿se lo fusila a traición o Dorrego sabía que estaba yendo a que lo fusilen? Sabía que estaba yendo. De hecho, escribe cartas. Le permiten escribir cartas. Nada, sí, hay como toda un par de horas que está sabiendo que lo van a fusilar, de hecho. Porque además, este dato: Lavalle y Dorrego, Lavalle fusila a Dorrego, los dos habían peleado por la independencia. Claro, claro. ¿no? Entonces, es como el síntoma más claro de que Está todo mal. todo lo que San Martín quería evitar. Está pasando. Está pasando, ¿no? Está pasando. ¿Qué pasa cuando fusilan a Dorrego? Se arma un levantamiento popular inédito en la historia argentina hasta ese entonces, ¿no? Inédito en nuestra historia, el Río de la Plata hasta ese entonces. Es una movilización popular enorme, ¿Contra enorme. Lavalle?
contra Lavalle, contra el fusilamiento de Dorrego, exactamente. Lo hacen Rosas- cagar a Lavalle, ¿no? ¿Cómo? Lo hacen cagar a Lavalle. Lo hace cagar a Lavalle. Lavalle está un año gobernando, pero por el gran levantamiento popular que hay, se tiene que ir finalmente, y ahí es cuando viene Juan Manuel de Rosas a completar el periodo gubernamental de Dorrego. Bien. ¿Qué hace Rosas? Digo una cosita más. Las masas que se están levantando en ese momento, y esto es muy importante, porque Rosas tiene como antecedente una gran movilización popular. Y Como esto todos los grandes caudillos de la Exactamente, y esto lo va a marcar a fuego. Esa gran movilización popular es en contra del fusilamiento de Dorrego, es contra Lavalle, pero también es una población que ya está cansada de que la recluten para ir a una guerra, como la guerra del Brasil, que poco y nada podía tener que ver con los gauchos de la Pampa, ¿no? Entonces, ¿qué se empieza a rumorear en ese momento? Se empieza a rumorear que en la estancia de Rosas, los Cerrillos, hay lugar para los desertores. Que Rosas contiene, le da cobijo, es hospitalario con aquellos que desertan. Cuida a los gauchos que No quieren ir a la guerra, Exactamente. Entonces, este rumor que empieza a ubicar a Rosas ya nos habla de que se va a colocar como el heredero de Dorrego en cuanto a padre de los pobres. Bien, ¿no? perfecto, Julita. ¿Qué hace Lavalle? Lavalle clausura la sala de representantes. ¿Qué es la sala de representantes? La legislatura. Sí. Rosas la vuelve a rehabilitar, por eso es el restaurador de las leyes. Bárbaro, Julita. Ahora, qué loco que el tirano sea aquel que restablece las leyes y no el anterior. ¿Estás bajando línea? No. Un poquito. Ok. Bien, finalmente, me gustaría decir esto. Rosas asume y lo primero que hace es organizar el funeral de Dorrego, para mostrarse como justamente el continuador. Bien. Dorrego había sido enterrado en una fosa NN en Navarro, sacan los restos, arman toda esta procesión que veíamos en esta imagen, procesión de la que participan 40.000 personas en una sociedad de 60.000. Tremendo. ¿No? Es muy numerosa, muy masiva. Claro, Rosas inmediatamente se va a colocar como entonces su continuador. Me gustaría leer la explicación que da Rosas de por qué fracasaron los unitarios, si me permiten, porque esto va a tener una continuidad en la columna. Dale. Va a decir Rosas: conozco y respeto mucho a los talentos de muchos de los señores que han gobernado el país, especialmente de los señores Rivadavia, Agüero y otros de su tiempo. Pero a mi parecer, todos cometían un gran error, porque yo considero en los hombres de este país dos cosas: lo físico y lo moral. Los gobiernos cuidaban mucho de esto, pero descuidaban aquello. Quiero decir que se conducían muy bien para la gente ilustrada, que es lo que yo llamo moral, pero despreciaban lo físico, los hombres de las clases bajas, los de las campañas, que son la gente de acción. Bien. Una lectura de clase rápidamente entre unitarios y federales, pero una cosa más. Me gusta decir que Rosas es aquel que lee la Argentina partida entre aquellos que están pensando en un ideal, en algo alto, en algo abstracto, y aquellos que están pendientes de la realidad. Viviendo, exactamente. Bueno, Rosas es el que lee esto, y al leer esto, de alguna manera, le va a encontrar la vuelta a la cosa. En 1832 termina su mandato, la legislatura le propone reelegir. Rosas dice, ok, pero si me dan las facultades extraordinarias. La legislatura le dice no, porque ya la guerra civil pasó. Entonces Rosas dice, nos vemos. Así no. ¿A dónde se va Rosas? ¿A dónde? Al Café Literario. No, mentira. Rosas se va en 1833 a hacer una campaña al sur de nuestro país. Si podemos poner una imagen, la imagen de la campaña del desierto, que se llamó Campaña del Desierto, tuvo algunos nombres parecidos, pero es una campaña al desierto que fundamentalmente... ¿Se va por mandato de quién? Él rosquea con la legislatura ser el jefe de esta campaña y la legislatura se la banca. Bien. Eso es como oficial. Alperindón iba a decir, esto que hace esto que hace Rosas le va a permitir estar ausente pero presente. Porque no va a ser gobernador, sin embargo está haciendo una tarea que para todos era fundamental, ¿no? El tema de los indios, ¿no? El gran tema de los indios que va a atravesar el siglo XIX. ¿Por qué es un gran tema? Porque es lo que nos... la marca americana que tiene nuestro país, ¿no? La marca americana que se quiso suprimir tantas veces. Los unitarios tuvieron una política respecto de la frontera con los indios que era la de lisa y llanamente exterminarlos, exterminio. En una época donde no había Remington, no había fusiles, entonces el exterminio era más bien dudoso, ¿no? Pero solamente querían exterminar a los indios. Mandan a un prusiano, Federico Rauch, muy rígido, muy profesional, de europeo. ¿Qué pasa? Lo termina matando a los indios. Arbolito lo termina matando a Rauch, Arbolito que era cacique aliado de Rosas. ¿Por qué? Porque ya en los 20 Rosas empieza a tener una política para con los indígenas distinta. Rosas se opone a la política unitaria de exterminio. ¿Por qué? ¿Qué va a decir Rosas? Rosas va a entender que la única forma de pacificar la frontera, que eso es lo que quiere finalmente, es haciendo negocios con los indios, negociando.
tratados de paz con los indios. Y a eso se va a dedicar buena parte. Él va a tener muchísimos aliados, ¿no? Catriel, un tiempo más adelante Calfucurá, va a hacer grandes tratados con los indios y de alguna manera va a lograr así poder trabajar la tierra, que los milicianos se dediquen a ser campesinos que trabajan su tierra y conquistar nuevas tierras para el capitalismo que estaba avanzando en nuestro país. Ahora, por supuesto, esto con los indios amigos, ¿no? Rosas distinguía indios amigos, indios enemigos. Bien. Con los indios enemigos, la expedición al sur, donde efectivamente hubo matanzas, donde efectivamente hubo muchos asesinatos. Y está la pregunta, ¿no? ¿Cuánto de esta expedición de Rosas se puede pensar como antecedente de la de Roca? Ujú. Me atrevería a decir que fue algo muy distinto. ¿Por ¿no? qué? Incluso oficiales que fueron con Roca en 1879 al sur lo criticaron muchísimo esta campaña. ¿Por qué, Julita? Bueno, justamente, ¿Militarmente? Sí, pero sobre todo por esta idea de que para Rosas lo principal era el tratado de pactos, era una pacificación. Era posible una convivencia. Claro. Era posible convivir con ellos, era posible que trabajen en las estancias, ¿no? No era algo de que el indio era algo a eliminar completamente. Se los eliminaba si no se acoplaban a la civilización, digamos, de alguna manera, ¿no? Rosas puede proponer este tratado de pactos y esta política de pactos, ¿por qué? Porque Rosas conoce a los indios. Rosa estuvo entramado con los indios en sus estancias. Trabajadores de las estancias, muchos de ellos eran indios. Rosas era aquel que sabía hablar en francés, inglés y también sabía el diccionario, la lengua de los pampas, ¿no? De los indios pampas. De hecho, arma el diccionario, ¿no? De la lengua indígena. Rosas es aquel que puede tratar en la ciudad y en el campo. Es aquel que puede tratar con las élites y con las clases Bien. populares. Es un anfibio. Y por ser un anfibio es justamente también lo que decíamos antes, el enigma de cómo logró una estabilidad, cómo logró un orden, también tiene que ver con esta capacidad de convivir entre mundos, hacer convivir mundos. Veíamos recién la litografía, claro, esa litografía es muy extraña, refleja poco realmente lo que fue esta expedición. Quien nos da otra imagen en palabras de lo que fue esta expedición y quienes combatieron esta expedición es Darwin. Que estuvo acá en la Argentina. Que estuvo acá en la Y Argentina se reunió con Rosas. y se cruzó con Rosas mientras estaban haciendo esta expedición. ¿Él formaba parte de la expedición o se No, se cruzaron. de casualidad? ¿Darwin y Rosas se cruzaron de casualidad? Impresionante, en un café. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Dar? Perdón, y te voy a hacer otra pregunta de burro. ¿Sabían quién era el otro? Sí. De hecho, Darwin en su libro describe un poquito a Rosas. O sea, se está enterando en ese momento quién es y se está dando cuenta quién es en ese momento. Fíjate cómo describe esta expedición. Dice, no hay más que caballería y opino que jamás se ha reunido un ejército que se pareciera más a una partida de bandoleros. Bien. Es decir, ese ejército que veíamos recién a caballo, con uniformes, no fue. Casi todos los hombres son de raza mestiza, casi todos tienen en las venas sangre española, negra, india. ¿No? Lejos de ser un ejército de esas características, interesa pensar por qué está tan poco ilustrada la campaña, por qué está tan poco narrada, tan poco ilustrada la campaña del Desierto de Rosas. ¿Y por qué? Y creo que tiene que ver con esto de la dificultad de pensar lo americano, lo indígena en nuestras tierras, y la dificultad de pensar ahí otra salida distinta a la que finalmente terminó sucediendo, ¿no? Hay una película que me interesa nombrar porque es de las pocas representaciones que hay de esta campaña, que es Pampa Bárbara, del año 1945, al calor de otros malones. La medalla que veíamos en el primer retrato de Rosas, que Es yo por traje, esta campaña. es por esta campaña. Quiero decir con esto, la campaña duró un año y Rosas vuelve a la ciudad recontra Chad, diríamos hoy, ¿no? O sea, vuelve Basado. basadísimo, vuelve como en su... Todo lo que está bien. No sé si todo lo que está bien, pero mucha popularidad. Claro, porque el tema del orden en la campaña era algo que querían los hacendados, los estancieros, pero también el pueblo bajo. Basta, ¿no? Que nos dejen trabajar finalmente. Entonces Rosas vuelve y empieza a circular esta imagen, si podemos ponerla, de la anarquía, que es Rosas el exterminador de la anarquía. ¿no? Buenísima. Buenísima imagen. Efectivamente, Rosas va a ser el que proponga el orden y el que vino a terminar con años y años de dificultades para nuestro país. ¿Qué es clave? Esto, ¿de cuándo es esta? No tengo fecha, si alguien en el chat lo sabe, lo Pero el ubica. chat te dice cualquier Cualquier cosa. cosa. Van a empezar a Julita, tirar años. que Sí, pone sí, el chat, no tiran les años. importa nada. Un desapego por las fuentes tienen, pero que ya es aterrador. La que es muy importante mientras Rosas está haciendo esta campaña es jefa política, diríamos en este momento, del rosismo, Encarnación Ezcurra, si podemos poner este retrato, persona fundamental del rosismo, la mujer Encarnación Ezcurra de Rosas, la compañera, así se decían entre ellos, figura clave. Mientras Rosas está en el desierto, la armadora política de Rosas en la ciudad es Encarnación, al punto tal que se le arma un quilombo a Rosas mientras está en el desierto, en el llamado desierto, se le arma un quilombo en la ciudad, se le dividen los federales.
entre aquellos que son más rosistas y que son menos rosistas. Bueno, la que va a comandar toda esta situación es Encarnación, carácter muy fuerte Encarnación. Tiene un protagonismo político para la época insólito. No hay mujer que tenga más poder en el siglo XIX que Encarnación, y eso realmente llama muchísimo la atención. Hay poquísimos libros escritos sobre Encarnación. Uno de ellos es este de Vera Pichel, que recomendamos muchísimo. La mujer que inventó a Rosas, ¿se llama el libro? Así es. O sea, ella tenía poder antes de Rosas. Ella dice que ella es la que lo alimenta políticamente, la Vos que podés, le enseña. Juan Manuel Sobón, es por acá. en tu tiempo. Sarmiento es un trolo. Es con este, no es con el otro. Bien. Sí, es ella la que está ahí. Y sobre todo el fuerte de Encarnación, primero va a ser armar el ala radicalizada, diríamos, del rosismo, pero también la agrupación, la organización con los, hoy se le dice afrodescendientes, en la época se le decía negros, ¿no? Que había muchísimos, eran 1/3 de la población en ese momento en la provincia de Buenos Aires. Ella va a organizar a los afrodescendientes. Me gustaría ver si podemos poner la peineta, un objeto que hay en el Museo Histórico Nacional. Claro, las mujeres no tenían derecho al voto, sin embargo participaban de la política manifestándose de esta manera, Bien. a través de las ropas. ¿Qué dice esta peineta? Hermosa peineta, me No gustaría. llego a leer pero si La nos heroína- han puesto peineta Viva la de dama heroína de los antigua. federales. Viva la Buenísima Heroína Federal, peineta. soy hasta la muerte firme, fiel y fuerte. Quiero esa Punto. peineta, ya mismo. Encarnación era tan importante que ni siquiera hace falta nombrarla, ¿no? Pero la heroína es Encarnación. Pero va de suyo el sujeto implícito en esta situación, que es Encarnación. La ¿no? Karina de Rosas, dice el chat. ¿Te das cuenta de esta gente? No. Pero No les Karina no es la importa mujer nada, de no les Milei. importa Bueno. nada, no les importa nada. Vamos a ver otro cuadro, si puede ser el cuadro Esclavas. Este cuadro es bellísimo, a mí me encanta, es muy poco conocido y es fantástico. Del año 1841, del autor no sabemos nada, Doroteo de Plot. Se sabe que tenía 20 años, que era un aficionado, un rosista, fanático rosista que trabajaba con rosas. Y arma esta imagen que es increíble, ¿no? Es increíble. El título del cuadro es la misma frase que está ahí abajo, ¿no? Las esclavas de Buenos Aires demuestran ser libres y gratas a su noble libertador. Bien. ¿No? Fenomenal cuadro, claro, es todo en agradecimiento a Rosas por la libertad, ¿no? Y ahí abajo hay unas cadenas cortadas. ¿Qué me parece impresionante de este cuadro, ¿no? Primero, la marca del fuerte vínculo que tenía Rosas con los sectores populares, fundamentalmente mujeres negras, mujeres afrodescendientes. Yo no sé tanto de arte, pero si no es el primero, pega en el palo. Primer imagen del Río de la Plata que tiene como protagonistas a mujeres negras, ¿no? ¿Y esto habla de qué? ¿Por qué aparecen en una imagen? Porque aparecen políticamente, ¿no? Claro. Mientras están siendo protagonistas políticamente, es que puede haber una imagen de estas características. En pie de igualdad, Rosas y las mujeres afrodescendientes. No están sentadas, no están disminuidas, en pie de igualdad. Es cierto que Rosas no innova en materia de esclavitud, pero sí es cierto que les da un protagonismo político fundamental. Decíamos antes, 20.000 afrodescendientes en la ciudad de Buenos Aires, lo que nos habla de 1/3 de la población. Por supuesto, todo esto trajo muchísimos resquemores en las élites. Perdón, me olvidé el cuadro de Manuelita, si lo podemos poner. Manuelita es la hija, ¿no? Que va a ser fundamental también. Rosas va a dar mucho lugar a las mujeres que tiene alrededor. ¿Y qué lugar ocupa Manuelita? Manuelita, cuando muere Encarnación muere en 1838, va un poco a suplir el papel que tenía Encarnación, ¿no? ¿Y le da el Pinesta a la altura? Le reda el Piné al punto tal que Rosas dice, si un día yo no llego a estar, Es la ella. que me reemplaza es ella, ¿no? Fuertísimo también para una mujer joven de ese momento. Bueno, hay libros para recomendar. ¿Cuál, Julita? No hay mucho sobre Manuelita tampoco. Hace poco conseguí de Manuelita, que se llama Manuelita de Rosas y Escurra, de Sanchezini. La edición es de esos años. La edición de esos años. Sanchezini tiene una larga trayectoria en nuestro país, evidentemente. Ministro de Vidal, ¿no? Un Sanchezini. Es muy Educación. probable, la verdad que sí, me suena Bien. mucho Sánchez Cini, sí. Quiero decir, las élites ven esto con muchísimo asco, esta escena que está pasando. Claro. Muchísimo asco. Y para retratarlo traje un fragmento de una novela muy importante, se dice que es la primera novela de la literatura argentina, Amalia, de José Mármol, que va a decir, lo va a retratar de la siguiente manera. Cuando muere Encarnación, también María Josefa, su hermana, va a cumplir ese rol, y María Josefa se reunía siempre estaba rodeada de mujeres negras, mujeres afrodescendientes. Fíjate cómo describe José Mármol en este libro la escena. Dice, jamás audiencia alguna fue compuesta y matizada de tantas jerarquías, de tan varios colores, de tan distintas razas. Estaban ahí, reunidos y mezclados, el negro y el mulato, el indio y el blanco, la clase abyecta y la clase media, el pícaro y el bueno.
revueltos también entre pasiones, hábitos, preocupaciones y esperanzas diferentes. Todos juntos en las reuniones que proponía el rosismo. El indio y el blanco valían lo mismo, el negro y el mulato. Luego va a decir que María Josefa recibe un paisano, ella sentada en una especie de trono, un gaucho, y María Josefa le pregunta, dice, ¿toma mate amargo o dulce?, le pregunta al paisano. Horrorizado. José Mármol, que dice, da una definición de lo que fue el rosismo. Ser todos iguales, los pobres y los ricos, ¿no? Escandalizado por esta igualdad que hay, que se han roto las fronteras que dividen las clases. Claro. ¿No? En la novela lo que se denuncia que es que las afrodescendientes mujeres eran trabajadoras de las casas de la gente bien. Entonces ahora estaban traficando información al rosismo. Tienen el enemigo adentro de alguna manera. Topos. Se ha trastocado el poder en la propia casa de la gente de bien, ¿no? Hay algo de trastocamiento de poder que se da durante el rosismo. José María Ramos Mejía, este gran libro, traje algunos, hay muchísimos sobre Rosas realmente, este es un gran libro, porque Ramos Mejía es un positivista de fines del siglo XIX, entonces mira con mucho desprecio a Rosas, sin embargo tiene un nivel de detalle en sus crónicas que son bellísimas. Por ejemplo, va a describir el carnaval, si podemos poner el cuadro del carnaval del que participaba Rosas, ¿no? Este candombe federal se llama. ¿Está en el cuadro Rosas? Exactamente. Participaba chocho de los carnavales, le encantaban los carnavales que protagonizaban, por supuesto, afrodescendientes con sus tambores y demás. Hay muchas Rosas en el chat, ¿eh? ¿Qué va a decir José María Ramos Mejía describiendo los carnavales? La licencia y la impunidad usada durante esos 3 días mortales se hacían sentir sobre las clases cultas con crueldad y permitía ejercer todas sus pequeñas venganzas. La idea de que las clases populares se tomaban pequeñas venganzas en esos 3 días. Hermosa idea, ¿no? Nos dan ganas de saber cuáles eran esas pequeñas venganzas porque debían ser realmente muy interesantes. Rosas es el que habilita este enfrentamiento entre clases, ¿no? Es el que habilita el empoderamiento de las clases populares. Un 25 de mayo de 1838 lo hace celebrar como el Día de la Patria de esa manera, con los negros tocando los tambores. Bien. Horrorizados. Vicente Quesada, una cita. Fíjense cómo describe la situación del rosismo en esos días. Vicente Quesada. ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí. ¿El 25 de mayo se empezó a conmemorar ya en 1811? Sí. Ok. Sí. Lo que pasa es que Rosas le da una cosa federal. Bien. ¿No? ¿Qué dice Vicente Quesada sobre los criados? Dice así, durante esos años no se podía reconvenirles ni mirarlos con severidad. La tiranía estaba en los de abajo. Bien. La tiranía no es Rosas. Es el pueblo Exactamente. que siente que tiene poder. Eso es lo que ha generado Juan Manuel de Rosas. ¿De qué nos hablan estas imágenes? Por supuesto que Rosas no entiende el orden político sino con las masas movilizadas. Es ahí donde va a producir Rosas su poder. Su poder emerge de la plebe politizada de 1810, que con el fusilamiento de Dorrego tiene otro pico, y Rosas va a estar en esa ola. Va a estar permanentemente fagocitando esa efervescencia de las masas movilizadas. Casi como si dijéramos, gran parte de la respuesta del enigma que decíamos, ¿cómo Rosas logró un orden? La respuesta es que Rosas logró una hegemonía justamente por su alianza con los sectores populares. Ahí está el secreto del orden que logra Rosas. Logró organizar y conducir a esa masa que estaba completamente enfervorizada y además con eso logró disciplinar también a las élites, ¿no? Esa es parte un poco del secreto de lo que logra Rosas. Leíamos antes lo físico y lo moral, decía Rosas, ¿no? Para entender la Argentina. Lo voy a reversionar a través de otro autor al que llegamos este texto gracias como a todo lo que llegamos, a Javier Trímboli. Un texto de Sebrelli, Juan José Sebrelli, el año 1953, en otra coyuntura, también de masas. 1953, otra coyuntura de masas muy fervorizadas también. Ya escribía Sebrelli en el 53. Y escribía buenas cosas. Me imagino. Escribe un texto que se llama Celeste y Colorado. ¿Y qué va a decir Sebrelli? El problema de la Argentina es el quiebre entre lo celeste y lo colorado. ¿Qué es lo colorado? Lo colorado es la tierra. Lo colorado es lo americano, es nuestra realidad. Rosas es lo colorado. Bien. ¿No? Lo celeste es lo ideal, aquello que se aleja de lo ideal. Rosas le encantaba ir al carnaval, le encantaba comer asado y tomar vino con los afrodescendientes. Rosas es aquel que abraza la realidad argentina, ¿no? El celeste, en cambio, se está hablando en estos días, ¿no? Mucho de hace falta un proyecto de país para el peronismo. No sé si o sí, capaz, no se lo sé, pero más que proyecto de país, lo que tiene Rosas, no digo que no lo haya tenido, pero más que eso, lo que tuvo fue una enorme sensibilidad hacia lo popular, hacia la realidad,
una piel para esa realidad, ¿no? Más que proyecto de, es una piel hacia esa realidad que se quiere representar, ¿no? Para conducir un pueblo, la primera condición es ser parte de ese pueblo. Ser parte de ese lodo, en el mismo lodo, todos revolcados, ¿no? Claro, lo celeste te obliga a estar lejos de esa realidad. Bueno, este es el gran tema argentino, ¿no? Es el gran tema argentino. Me gusta poner la imagen de los soldados con los naipes. Un cuadro se llama así, Soldados de Rosa jugando a los naipes. El autor es Juan Camaña, que era el profesor de dibujo de Manuelita. ¿A qué jugarían, no? Al truco. Al truco. Al truco Sí, ya, sí. claro. Quiero. Y a Rosas le gustó tanto este cuadro, le gusta tanto lo real, porque es una escena de la real. No, hay algo de eso, de qué es lo real, de qué es el pueblo de la Argentina. Le gustó tanto este cuadro que se lo llevó al exilio y se dice que es de las pocas imágenes que tuvo hasta el final de sus vidas Mirá. colgado con él. Otro enigma, vamos a poner si podemos el cuadro de García del Molino, un cuadro fenomenal también, que espeja un poco lo que ya ha logrado Rosas para la década del 40, un Rosas más grande, ¿no? Y acá en esta columna están puestas todas las provincias que forman parte de la Confederación. Hacia el final incluso hay dos que todavía no forman parte de la Confederación, pero que para Rosas tienen que volver a la Confederación, y que de hecho, bueno, tiene que ver con eso, que son Paraguay y Tarija, ¿no? Paraguay y Tarija, que se han independizado, Rosas lo quiere traer de vuelta. ¿Qué me interesa plantear? Otro enigma es que Rosas parece indestructible. ¿Por qué? Sobre todo en una coyuntura. La coyuntura de fines de la década del 30, Rosas padece bloqueo francés. El levantamiento de Lavalle, que vuelve Lavalle a intentar levantarse. ¿Qué le pasa a Lavalle? Lavalle dice, bueno, voy a entrar a Buenos Aires y todas las masas que están esclavizadas por el rosismo se van a manifestar en contra. ¿Qué le pasa a Lavalle? No se levanta nadie. Lavalle le escribe una carta a la mujer decepcionado diciendo lo siguiente. Es la primera vez que me pasa. No sos vos, soy yo. No he encontrado más allá sino hordas de esclavos, tan envilecidos como cobardes y muy contentos con sus cadenas. Esta idea, ¿no? Del ideal, cuando el pueblo no actúa como para mí tendría que ser, Les gusta cagar en un balde, Suena son presente, unos burros. sí, 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 sí. el gesto despectivo ante aquella realidad que no asumimos, ¿no? Aquella realidad que no se asume se la ve despectivamente, se la critica, se la deshumaniza, ¿no? Esos fueron los unitarios, esos fueron los liberales, pero es una marca de la Argentina. Sí. Aquello que actúa como no nos gusta, ¿Qué mierda votaron? ¿Qué También mierda de nuestro votaron? lado también. Exactamente. En nuestro lado también está, sí. Después una- no se quejen cuando le sacan los derechos. esa- una esa marca de línea. la Argentina, totalmente. Hay una anécdota bellísima, no la voy a contar demasiado porque se nos va el tiempo. La mamá de Lavalle creía que Rosas era mulato. Creía que era En su imaginario. En su imaginario, a tal punto que un día se lo cruza y no lo reconoce. ¿No? De nuevo, el ideal, Rosas, bárbaro, tenía que ser mulato. Tal punto que no puede reconocer la realidad. Esto, de nuevo, dice mucho políticamente de nuestra Argentina. Otra cosa que atraviesa Rosas en esos años, el levantamiento de Libres del Sur. ¿Qué es el levantamiento de Libres del Sur? Fundamentalmente comandado por hacendados de su región, el sur de la provincia de Buenos Aires, que se levantan contra Rosas. ¿Con qué reprime Rosas este movimiento? ¿Con qué le gana? Con las comunidades indígenas. Tremendo para un hacendado ser derrotado por un indio. Que además, ¿qué hace Rosas? Una vez que termina y los derrotan, habilita el saqueo de las estancias de quienes habían levantado, ¿no? Y más que eso, toma una medida que es el embargo de los bienes de aquellos que se habían levantado. Llega al 10% de los propietarios este embargo y con esos bienes los reparte entre las clases populares. Un Rosas radicalizadísimo ante esta coyuntura tan intensa. El rosa del 5x1. Sí, claro. Pero además también que nos permite leer, porque a mí yo tengo un tema con esto, que es que las etiquetas unitarios y federales muchas veces ocultan más de lo que muestran. Esto ya no es tanto unitarios contra federales, esto ya empieza a ser ricos contra pobres, ¿no? Y tiene esa modulación. El bloqueo francés fortaleció una identidad de soberanía muy importante, empezó a ligar la soberanía con el rosismo, que ya estaba de antes, pero esto lo empuja muchísimo más. Una soberanía que empieza siendo americana, fundamentalmente americana, pero que también la Confederación se va a identificar con la nación. Entonces está fortalecida la identidad americana y también la identidad nacional. La Confederación es la causa nacional, al punto tal que San Martín, el vínculo con San Martín, ¿te estás riendo por algo? No, porque entró Magalí Barbato al estudio. Ah, ok. Y porque ya empiezo a avisorar tus finales. Sí, ya me tengo que ir apurando. No, perdón. no te tenés que apurar, Ok. pero siempre nos tirás un final que es una piña a la mandíbula y digo, ¿por dónde vendrá esta vez? Sí. Esto, por supuesto, se va a profundizar a partir de 1845, que es la efeméride que estamos recordando mañana, que es vuelta obligado, Bien. ¿no? Con el segundo bloqueo, en este caso, anglo-francés, las dos mayores potencias del mundo, con las Malvinas ya tomadas por los ingleses. Estamos rodeados de alguna manera, y lo que sucede en ese entonces es que lo digo rápido, ¿qué quieren las potencias?
intervenir en nuestros ríos, navegar nuestros ríos. A la vez, la excusa es la independencia del Uruguay. ¿Qué pasa en Uruguay? Habían tomado el gobierno de manera ilegítima el Partido Colorado. No lo quiero hacer demasiado porque es largo, esto da para una columna de 3 horas. Rosas apoya el Partido Blanco, que son como los federales de acá, que es Oribe en ese entonces. Con Oribe hacen un sitio a Montevideo para lograr derribar ese gobierno de los Colorados. Ahora, ¿qué pasa? Si Rosas logra también sumar al Uruguay a la Confederación, Rosas va a ser el maestro del Río de la Plata. Va a ser el dueño del Río de la Plata y ahí ya empieza una cuestión geopolítica muy importante. Las potencias quieren evitar eso, claro, que Rosas tenga tanto poder en la cuenca del Plata fundamentalmente, entonces intervienen en ese sitio, imponen el bloqueo y el bloqueo va a ser un largo bloqueo que va a tener distintas tratativas diplomáticas, militares. Una de las militares más importantes va a ser Vuelta de Obligado, que para que no crean que es un invento del revisionismo histórico, Alperindongui dijo: heroica defensa de las fuerzas porteñas en Obligado, 8 horas combatiendo al mando de Mansilla el ejército nuestro, con una tecnología totalmente dispar, por supuesto, que terminan finalmente pasando la embarcación extranjera. Al poco tiempo, al año, hay otra batalla, la batalla de Quebracho, donde sí es un triunfo de la Confederación. Finalmente se tienen que ir las potencias sin lograr su cometido colonial en estas tierras. Con lo cual, Rosas es invencible, esa es la sensación que se tiene en ese momento, pero como sabemos no lo va a hacer, porque Rosas es finalmente derrotado el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros. ¿Cuál es el otro enigma, no? ¿Por qué cae? Si era tan listo, porque se murió. ¿Cómo cayó Rosas? ¿Por qué cae Rosas? Bueno, hay una hipótesis que está dando vueltas en la historiografía que dice las masas rosistas estaban cansadas de tantos años. Hay un desgaste lógico y natural después de tanto tiempo. 17 años. 17 años que sin dudas esto tuvo que haber contado. Ahora, me interesa, hay un libro de Rabinovich, que es un historiador muy interesante, particularmente sobre la batalla de Caseros, que lo que dice es: ojo, hay una contingencia que vale. La batalla no estaba ganada de antemano. El régimen rosista no está derrotado antes de la batalla. La batalla es. La batalla es, ¿no? La batalla, hay que devolverle eso. Y me interesa aparte marcar otra cosa, un hecho muy chiquito, que es que el ejército grande del sur, así se llama el ejército, y ahora vamos a ver, de Sudamérica, perdón, ahora vamos a ver por qué se llama así, está bajando, ¿no? Cuando pasa por el Uruguay, toma a esas tropas que habían sido rosistas en el Uruguay, hiperprofesionales, y se las llevan consigo a combatir ahora Rosas. En el medio, este batallón, que antes era rosista y que ahora los hacían pelear contra Rosas, se subleva. Se subleva y mata al jefe unitario que tenían, que se llama Coronel Aquino. Pero se sublevan y lo interesante no es que desertan y abandonan la guerra, si estuvieran tan cansados. Se sublevan, dejan el ejército grande del sur y se van a combatir por Rosas. Y son los más aguerridos en la batalla, ¿no? Y son los más aguerridos en la batalla, y cuando pierden al día siguiente, Urquiza los manda a matar en masa y los cuelga de los árboles de Palermo, ¿no? Ese es el destino que tiene el batallón de Aquino. Sarmiento, en su grandísimo libro, Campaña del Ejército Grande, que es exactamente esta campaña, la campaña que hacen para la batalla de Caseros, genial libro, los describe ese batallón de esta manera porque convive con ellos un trechito. Sarmiento combate en la batalla de Caseros, lo describe así. El combate, pone el cuerpo. Sí, claro. Sí, Sarmiento, si algo que no se privaba, era eso. Estos soldados y oficiales carecieron 10 años duró su función en el Uruguay, del abrigo de un techo, y nunca murmuraron. Comieron solo carne asada en escaso fuego y nunca murmuraron. Matar y morir, he ahí la única facultad despierta en esta inmensa familia de bayonetas y de regimientos. Sarmiento dice, estuvieron 10 años en pésimas condiciones y nunca se quejaron. ¿Cómo explicar eso? Iba a decir, sentían por él, por Rosas, una afección profunda, una veneración que disimulaban apenas. ¿Qué era Rosas, pues, para estos hombres? ¿O son hombres estos seres? Se pregunta Sarmiento. No, de nuevo, aquel pueblo que no reacciona como yo quiero que reaccione, directamente es deshumanizado, ¿no? Deshumanizado. ¿Quiénes son los que derrotan a Rosas? Y ahora sí, ya vamos terminando. Bueno, los unitarios exiliados, el Imperio del Brasil, el Partido Colorado del Uruguay, a lo que se suma la conducción, el último año, la conducción de un caudillo bárbaro federal que va a ser justo José de Urquiza. No digo conducción momentánea porque rápidamente, una vez cumplido el hecho, se lo sacan de encima, ¿no? Claro, se arma entre todos ellos el Ejército Grande del Sur, que me interesa marcar esto. José María Rosa, en un muy interesante libro, un historiador que ha sido muy criticado, sin embargo vale muchísimo este libro, 1958, un libro sobre la caída de Rosas,
¿no? En dos tiempos nuevamente. La mitad del libro Rosas se lo dedica a pensar que, José María Rosas se lo dedica a pensar que el imperio del Brasil. El imperio del Brasil es la clave para entender la derrota del rosismo. ¿Qué va a decir él? Rápidamente, de todos los virreinatos que había en Sudamérica, todos se desintegran y se fragmentan, menos el del Brasil. Rosas, de alguna manera, quería reconstruir la territorialidad que había tenido el virreinato, trayendo a Paraguay, trayendo a Uruguay, trayendo parte del Alto Perú. Esto, el Imperio de Brasil lo ve como una amenaza tremenda, imperdonable, porque no puede haber otro poder tan importante en Sudamérica como el que tienen ellos, ¿no? Entonces, directamente lo que van a hacer es poner hombres, gran parte de los combatientes del ejército grande van a ser brasileros, van a poner flota, van a poner armas, mucho armamento, mucho recurso. Esta batalla es una batalla principalmente bancada por el Imperio de Brasil. Incluso más, en Colonia, cruzando el charco de donde se daba la batalla, había 12.000 soldados del ejército brasilero al mando del marqués de Caxias, que va a ser muy importante en la Guerra del Paraguay. Todo esto termina en la Guerra del Paraguay. Revisando el resultado, vigilando el resultado. Si el resultado era adverso, entraban a invadir la Argentina, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Este despliegue imperial nos da la dimensión de lo que significaba Caseros en ese entonces. Una lectura política de lo que significaba Caseros en ese momento. La preeminencia del liberalismo en Buenos Aires tiene una fecha de inicio que es 1852. La preeminencia del liberalismo en Buenos Aires se dio de la mano de un ejército extranjero e imperialista. Sarmiento dice en este libro, no hay dudas de que Rosas va a caer. Me preocupa la presencia tan importante, la ocupación física del ejército brasileño en nuestras tierras, ¿no? Hay una preocupación de que esa ocupación podía derivar en cualquier cosa en esa derrota. Sarmiento va a describir incluso un poco más, va a decir, cuando entraron a la ciudad de Buenos Aires, cuando entró Urquiza, los vecinos de la calle Florida, bien en ese momento, clase bien en ese momento, no quieren saber nada con Urquiza, lo detestan. Cuando pasan las tropas del ejército imperial, lo aplauden. Hay un problema de soberanía que es un problema de clase. Claro. Ambas cosas al mismo tiempo. Es la primera vez, el 20 de febrero de 1852, que vuelven a desfilar tropas extranjeras en nuestro suelo, después de 1810, ¿no? Hay un imperio en nuestras tierras. Parte de la derrota de Rosas tiene que ver con eso. Al poco tiempo, 11 de septiembre, se deshacen de Urquiza, ¿no? Es decir, ya no queda resabio en el liberalismo argentino de nada que sea bárbaro o que huela a barbarie. Con esto termino. Al día siguiente, 4 de febrero de 1852, hay importantísimos saqueos en la ciudad de Buenos Aires. Saqueos protagonizados por ¿quién? Fundamentalmente las tropas rosistas, la plebe. ¿Y cómo circula esa noticia, Julita? ¿Cuál? Del 3 al 4. ¿La noticia de la derrota? Sí. Bueno, rápidamente se ve en los propios hombres que empiezan a circular. El propio desbande del ejército rosista es este que empiezan a saquear diferentes negocios, Bien. casas, empiezan a llevar cosas. Es el ejército rosista y son las clases populares que empiezan a saquear ante la ausencia del líder, de su conductor, ¿no? Empiezan a saquear. ¿Cuál es la respuesta a este saqueo? La mayor violencia que había habido hasta ese momento. Hubo más muertos por las matanzas de los saqueos que en la batalla. Terrible. ¿Quiénes matan? Los vecinos armados y las tropas extranjeras matando al pueblo argentino, ¿no? Es una violencia contundente, es una violencia que marca el fin de una época e inaugura una nueva, donde si antes lo que predominaba en lo que leíamos era cierta condición de igualdad, lo que va a empezar ahora es una brecha social muy importante, ¿no? Es lo que dice Sarmiento, lo hemos leído ya en alguna otra columna cuando describe en Campaña del Ejército Grande, lo que ve él. ¿Qué ve él en Caseros? La rehabilitación de las clases acomodadas, resueltas en adelante, hacerse respetar por quien quiera que fuese, ¿no? Eso es lo que dice Sarmiento que ve en ese momento. Por ende, Caseros, más que una cuestión de cansancio, más que una cuestión de falta de constitución, hay que leerlo como una enorme contrarrevolución. Caseros fue una contrarrevolución que vino a cortar de cuajo un proyecto de país, una posibilidad de país distinto al que terminó quedando. Para cerrar, me gustaría una cita de Alfred Evelot, 1875, 23 años después. Alfred Evelot, ¿quién es? Un ingeniero francés que se contrata, el Estado argentino contrata para armar la zanja Alsina. Otro día tendríamos que armar una columna sobre la zanja Alsina. Y él está internado con los indios, trazando esta zanja, y los escucha hablar. No entiende nada Evelot, pero toma nota de todo. ¿Y qué toma nota Alfred Evelot? Lo siguiente, lo que le dicen los indios. Ah, si don Juan Manuel pudiera volver, le dicen los indios. 1875, 23 años después.
Hemos oído la expresión en los toldos. Jamás hubo un deseo más sincero, dice Evelot. Los indios seguían refiriéndose a Rosas con respetuosa simpatía y había por ello motivos valederos. Era el tipo cumplido del justiciero, ¿no? El deseo popular de que vuelva un justiciero es quizás una de las potencias políticas más importantes que nos ha dejado el rosismo. Esa era, ¿viste? Si yo la conozco. No sabemos para qué lado, pero bueno. Para mí la mejor columna del año fue Julita esta. Buenísima. La mejor del año. Fue la Buenísima. última, no. No queda una sabemos. más. No. Del año, digo. No sabe, vuelvo en diciembre. Sí. Ah, bueno. Sí. ¿Y qué hacemos en diciembre? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué nos Y queda? la Papá Noel. Santa Claus. La historia de Papá Noel, los libros de Papá Noel, todo lo que es Las la ropita películas. roja, el gorrito de donde viene, la bolsa, los renos. Bueno, Julita, de vuelta te vamos a Gracias. aplaudir. Dale, Julita. Bueno, amigos, nos fuimos. Nos robamos 5 minutos de Bang Bang. El chat enloquecido con vos. Muchas rosas en el chat. Gracias, Julita, de verdad. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros nos reencontramos mañana, 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. No tengo nada más para decir. Tengo más para decir, pero lo voy a decir mañana. Chau.